Hola a todos, estoy en Israel y ¿te acuerdan que les dije que las clases sin público eran aburridas? Bueno, lo van a comprobar hoy día. Estoy hablando mucho más bajo de lo normal, estoy metido en una pieza en un dorm universitario y la idea aquí es no gritar mucho, así que voy a estar calladito. Eso, qué fome. Bueno, conductividad en la práctica. Estábamos viendo diodos, ¿cierto? Ya volvamos al principio. Entonces, este es el diodo de unión. Ah, nunca dije por qué se llama diodo de unión. Nunca nadie me preguntó. Bueno, existen otros tipos de diodos. Diodo de unión es el más común y el que vamos a ver con mayor detalle en este curso. Hay otros diodos que no vamos a ver mucho, pero que existen igual. Y vamos a mencionarlos probablemente. Está el diodo de punto de contacto, que fue el primero que hubo en semiconductor, que existió mucho antes de que existieran de que se entendiera cómo funcionan los semiconductores. Están los diodos de Schottky y hay otros diodos más. El diodo Schottky también es un diodo de unión, pero es como metal semiconductor, no es una unión entre dos semiconductores distintos, entonces un poco distinto. Bueno, por eso se llama diodo de unión, porque es la forma en que se construye una unión entre dos semiconductores. Ya lo vamos a ver. Bueno, partimos hablando de esta curva. Y es una curva bien curiosa. Es bien rara esta curva. Es súper no lineal. Nosotros estábamos acostumbrados a ver curvas voltaje, corriente, así. Y en el caso de Thevenin, así. Y en el caso de diodos, es algo bien raro. Entonces, conduce en este sentido. En realidad, esto se aproxima más o menos a esto. Esa es la aproximación. Entonces, cuando uno trata de darle un voltaje positivo, esta cosa conduce toda la corriente que puede conducir. Y cuando uno trata de darle un voltaje negativo, esta cosa no conduce, corriente cero. Esa es la aproximación. La curva real es algo mucho más feo. Pero bueno, así y todo podemos diseñar buenos circuitos con diodos. Estamos hablando de la conductividad en la práctica, que viene de este tipo de corrientes de desplazamiento. Entonces la conductividad sale de las corrientes de desplazamiento, que son corrientes que se producen debido a un campo eléctrico externo. Ese campo eléctrico externo induce un movimiento en cargas móviles y esas cargas móviles al moverse producen corriente. Y es súper simple. El tema es que cuando uno produce un campo eléctrico externo, induce una velocidad en una carga móvil, lo cual es un poco raro. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle en un par de láminas más. Vimos los órdenes de magnitud. El silicio puede variar como 7 órdenes de magnitud su valor de conductividad, lo cual es bien impresionante. Y no solo eso, ¿ah? Cuando uno explica el silicio y dice, oh, puede hacer una resistencia que varía mucho. Sí, eso es muy bonito. A la gente que trabaja en circuitos digitales les sirve mucho el variar una resistencia un montón. Porque, a ver, vamos a hacer una lámina extra. ¿Qué pasa si yo puedo hacer, por ejemplo, un circuito que opera más o menos, controlado externamente, que opera más o menos como una resistencia, que yo a veces puedo hacer que la resistencia sea, no sé, de 1 kilo, y en otros casos puedo hacer que la resistencia sea de, no sé, 10 megas. Por decir algo, estos son valores inventados. Si yo puedo variarlo entre 1 kilo y 10 megas con un voltaje de compuerta, en esta compuerta yo puedo hacer, por ejemplo, un circuito que me conecte a VDD o a tierra bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones están dadas por combinaciones entre diferentes entradas. Y eso es una compuerta lógica. Una compuerta lógica va a VDD o a tierra en función de
de qué son las entradas. Entonces, con esto uno puede hacer circuitos digitales súper fácilmente. Entonces, eso es bueno, el poder variar la resistencia. Pero hay otra gracia de los semiconductores que no está mencionado en esta lámina y a ustedes ni se le ocurre en este momento. Y que es la razón por la cual yo puedo hacer mi pega. Y es que los semiconductores, bajo ciertas condiciones de operación, perdón, bajo ciertas condiciones de operación, no operan como una resistencia, sino que operan más o menos como, digamos, una resistencia, pero que limita la corriente. De alguna forma, la corriente aquí está limitada a un valor máximo y es más o menos constante, más o menos constante. Y además depende de un voltaje. Entonces, bueno, es constante, todo lo demás constante, pero en realidad es una función de un voltaje de entrada. Y cuando uno hace esto, esto es por definición un transconductor, algo que toma un Vin y lo convierte en corriente. Entonces ahí tenemos la mitad de un amplificador. La otra mitad es pasarlo por una resistencia de salida y ahí tenemos un amplificador. Entonces, el, la la electrónica, los semiconductores, permiten como dos modos de operación y eso no aparece en esta lámina. En esta lámina solo hablamos de la resistencia, que es lo que le interesa a la parte digital. El circuito analógico nos interesa eso, pero también nos interesa el poder diseñar algo con un elemento que se comporte muy bien como un transconductor. Ok, vamos a hablar de algunos términos. Número atómico, peso atómico, son muchos términos. Yo me acordaba de química del colegio, ¿cierto? Em, Número atómico, ¿qué era eso? ¿Se acuerdan o no? Ya, bueno, sí, el número de protones en un átomo. Entonces el número atómico define qué elemento es. Por ejemplo, silicio el 14 y el hidrógeno el 1 y así. Peso atómico tiene que ver con el número de protones más neutrones. Protones más neutrones en un átomo. Entonces, no sé, po, el hidrógeno tiene un peso atómico un poquitito mayor que uno. ¿Por qué? Qué raro eso. No es uno, es un poquitito mayor que uno. La razón de ello es que hay isótopos. Y los isótopos tienen algunos neutrones. Y por lo tanto, en promedio, el hidrógeno tiene un protón y nada más. Pero algunos protones tienen además asociado un neutrón. Entonces, ahí tenemos en promedio un peso atómico un poco mayor que uno. Y así lo mismo con todos los elementos. Por ejemplo, el carbono típicamente es 12, pero a veces es 14 porque tiene un par de neutrones extra. Sigamos. Entonces, estructura electrónica, orbitales, valencia y electrones de valencia. Estructura electrónica, esto que hablábamos en algún momento, ¿cierto? En química del colegio, de 1s cuadrado, 2s cuadrado, 2. Es muy extraño esto, ¿eh? Cuando uno lo aprende en el colegio no se entiende mucho, pero tiene que ver con los niveles de energía que tienen los diferentes electrones dentro del átomo. Y eso sale del principio de exclusión de Pauli, que dice que dos electrones, por ser fermiones, no pueden ocupar el mismo estado al mismo tiempo, lo cual significa que si un electrón tiene un cierto estado o nivel de energía, por ejemplo el uno, solamente se permiten dos electrones y dos, en ese nivel de energía, uno con spin para un lado y otro con spin para el otro lado, pero no pueden tener los dos el mismo spin
y el mismo nivel de energía. Lo mismo aquí con siguientes niveles de energía, pero eso admiten otros orbitales, entonces por eso es que estamos hablando de más, más niveles de energía. Y los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa. Entonces recuerden que la idea aquí es armar capas con niveles de energía. Y el átomo está muy estable, se siente muy bien, no quiere cambiar su estado, cuando su última capa está llena, completamente llena. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, los gases nobles. Los gases nobles son elementos que tienen en la última capa, en estado natural, todos los electrones. Y al tener todos los electrones es difícil añadirle un electrón extra que podría venir, por ejemplo, de otro átomo. O es difícil quitarle un electrón. Entonces, cuando la última capa está llena, se produce una estabilidad que hace difícil que ese átomo interactúe. Entonces, por eso hablan de gases nobles, porque son gases que no interactúan con los plebeyos. Yo prefiero hablar de gases inertes, porque son los que no producen interacción. Ya, pues entonces ahí estamos hablando de estructura electrónica, orbitales, valencia y electrones de valencia. Entonces esos son los electrones de valencia, son los de la última capa y esos definen la valencia del átomo, que tiene que ver con la forma en que va a operar en reacciones químicas. Luego está la energía de separación de banda. Bueno, aquí existen bandas, ¿cierto? Existe una banda de valencia, que es la banda de energía donde están los electrones de la última capa. Y si uno lograra, por ejemplo, excitar esos electrones hasta un nivel de energía mayor, esos electrones van a saltar a otra banda que se llama banda de conducción. Entonces está la banda de valencia, digamos, voy a graficarlo como en esto en el espacio, pero en realidad da lo mismo, ¿eh? Esto es banda de valencia. Entonces todos los electrones están aquí y aquí arriba hay otra banda que se llama conducción. Esto es energía. Entonces hay una banda de valencia y una banda de conducción. Y si yo logro darle un átomo a un electrón suficiente energía para que salte a la banda de conducción, ese electrón en la banda de conducción es móvil. No le pertenece a ese átomo o a ese par de átomos, sino que le pertenece a la estructura completa. Al saltar a la banda de conducción es capaz de moverse y es capaz de conducir electricidad. Entonces hay una banda de valencia y una banda de conducción. La diferencia entre estas dos energías se llama E sub G y es la energía de separación de banda, porque separa la banda de valencia de la banda de conducción. Entonces, si yo soy capaz de darle suficiente energía a un electrón de la banda de valencia, este va a saltar la banda de conducción y va a conducir. Muy bien. Eso es energía de separación de banda. E sub G. Se llama band gap en inglés. Band gap. Iones. Iones son átomos que han perdido electrones o que han ganado electrones, entonces quedan cargados positivamente. Entonces están los electrones y están los iones, y ambos pueden conducir. Enlaces covalentes son enlaces en que cada átomo del enlace químico aporta con un electrón. Cristales y metales, bueno, estábamos hablando la clase pasada de esta estructura cristalina, que tiene una especie de patrón regular que se repite a través de la estructura. Entonces la estructura cristalina permite, por ejemplo, que un átomo esté metido en una estructura y eso hace que uno vea el átomo en una estructura y se ve de una forma y uno se corre hasta otra parte de la estructura totalmente lejana y se ve la misma estructura de átomos pero con átomos diferentes. Y los metales tienen esta estructura y por lo tanto uno puede hacer metales que, que tengan algunas propiedades químicas, por ejemplo, y además propiedades electrónicas. La conductividad eléctrica, ya hablamos de esto, y, y tiene que ver con el número de electrones de valencia. Por ejemplo, los conductores típicamente tienen número de electrones de valencia mayor que 0 y menor que 4.
típicamente uno. Después están los aislantes. ¿Cómo será eso? Tienen como poquitos electrones de valencia. Al tener poquitos electrones de valencia, estos tienen energía y algunos de estos, lo vamos a ver después, pero tiene que ver con la energía de separación de banda. Los aislantes tienen más de 4 electrones de valencia, menos de 8. Bueno, no sé en realidad si se considera que los gases inertes son aislantes o no. Y los semiconductores tienen 4 electrones de valencia, lo cual le da propiedades químicas bien interesantes. Entonces miremos por ejemplo el cobre, que tiene que era el N y el P. P será, número de protones. Entonces estamos hablando de 29 protones, por lo tanto, si tiene 29 protones, tiene ¿cuántas cargas positivas dentro del núcleo? Además tiene 35 neutrones. ¿Para qué sirven los neutrones, oye? ¿Para qué sirven los neutrones dentro del núcleo si en realidad basta con los protones para que aglutinen cargas positivas? Bueno, estos protones además tienen carga eléctrica positiva y esas cargas eléctricas se repelen. Y si no fuera por los neutrones que ayudan a aglutinar estos protones, entonces el átomo sería inestable. Entonces los neutrones le dan cierta estabilidad al átomo. Y hay 35 en algunos átomos, hay un número diferente, pero no vamos a hablar de isótopos. Bueno, entonces hay 29 cargas positivas. Entonces tiene que haber 29 cargas negativas para que este átomo en total sea inerte, sea eléctricamente neutro, ¿cierto? Porque los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva, entonces tiene que haber 29 electrones. Voy a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. Perfecto. Entonces el número de protones es igual al número de electrones cuando el átomo es eléctricamente neutro. Entonces yo, desde afuera, desde lejos, puedo, por ejemplo, tener algo, un detector, que detecte cuando hay carga cerca. Y el detector no va a detectar mucho si estoy en la vecindad de un átomo eléctricamente neutro, porque voy a sentir atracción de los electrones, por ejemplo, si es que este fuera algo negativo, si es que esta fuera una carga negativa. Yo puedo sentir atracción por los electrones, perdón, repulsión por los electrones y atracción por los protones, por lo tanto en promedio voy a sentir una atracción o repulsión cero, porque la atracción de un protón aquí se cancela con la repulsión de un electrón y así. Bueno, y los electrones están ubicados en estas capas, cada una de estas con energías características, y esta es la disposición de capa, un S cuadrado, dice aquí en realidad, eso significa que hay dos, están estos dos. Pues el 2s2, 2p6, entonces aquí hay 8. Total, 2 electrones más 6 electrones hacen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Y después en 3 tenemos 10 más 8, 18 y después tenemos 1. Y ese 1, ese que está ahí, véanlo, es el que conduce, que hace que el cobre sea tan apreciado para efectos de... Wow, ese electroncito es el que hace que el cobre sea tan apreciado para efectos de conducir. Los otros no conducen, este no hace nada, una mugre, todos estos no hacen nada, pero este es el que conduce. Y ese que conduce es el que hace que el cobre sea tan apreciado. Eso. Y es especialmente apreciado ahora porque con lo bajo que está el precio del cobre, entonces nos da mucha conductividad por precio, eh, lo cual no es gracioso, pero bueno. Después estamos en los semiconductores, este es el silicio. El silicio tiene pinta como de
esto, se ve así, se ve como, no es metálico, no es un metal, pero tampoco se ve como roca, entonces es bien curioso. Y cuando se purifica, es posible, es fácilmente, reacciona fácilmente con oxígeno y forma óxidos de silicio y eso se parece al vidrio de alguna forma. Bueno, el silicio tiene 14 protones y 14 neutrones. Al tener 14 protones, tiene, para ser eléctricamente neutro, 14 electrones que están ubicados según esta estructura electrónica. Y aquí vemos 3s2, 3p2. Aquí hay 4 electrones de valencia. Son los 4 electrones de la capa de más arriba. Son los 4 electrones más energéticos. Bueno, ya mencioné algo de esto. Están las bandas de valencia y las bandas de conducción. En la banda de valencia, el electrón pertenece al átomo. En la banda de conducción, el electrón pertenece a la estructura completa, no a un átomo, sino al conjunto de átomos. Entonces, en la banda de conducción, el electrón es libre de moverse. En un metal, la banda de valencia y la banda de conducción están traslapadas. No hay energía de separación de banda, entonces yo no necesito darle energía a un electrón de la banda de valencia para que pase a la banda de conducción. Ya están ahí. Y se pueden mover libremente y por lo tanto producen conducción eléctrica. En un aislante, en la banda de valencia, esta es valencia, y la banda de conducción están súper alejadas. Entonces estos puntitos negros que están acá, que son los electrones, necesitan una gran energía para llegar a la banda de conducción. Esta de aquí es la energía. Esta es E sub G, energía de separación de banda. Entonces, si yo les doy mucha energía, saltan a la banda de conducción y podrían conducir eventualmente. Y eso ocurre, pero normalmente no. En un perdón, en un semiconductor, E sub G es pequeño, pero no es cero. Entonces, existen electrones en la banda de valencia que con relativamente poca energía extra son capaces de saltar a la banda de conducción y pueden conducir. Entonces este aquí conduce, estos de acá no conducen electricidad. Entonces este de aquí que conduce, que es móvil, que se puede mover para todos lados, que reacciona frente a campos eléctricos, por ejemplo. Entonces un campo eléctrico externo es capaz de moverlo. Ese de ahí es el que conduce. Cuando un electrón salta de la banda de valencia a la banda de conducción, deja detrás un hueco, que es un espacio que no está ocupado por nada. ¿M? Un espacio donde normalmente cabe un electrón que es estable, ¿cierto? Los electrones de esta banda de valencia son estables, entonces están quietecitos. Y cuando un electrón salta a la banda de conducción, deja detrás un hueco que puede ser llenado por un electrón que está al lado, por ejemplo. Este electrón lo podría llenar. Y si este electrón lo llena, deja un hueco ahí. Y si este hueco es llenado por este electrón, deja un hueco ahí. Y si este hueco es llenado por este electrón, deja un hueco ahí y sucesivamente. Entonces, el hueco también conduce. A ver, vuelta, vuelta, vuelta. Entonces, cuando un electrón salta a la banda de conducción, el electrón conduce y deja detrás un hueco y ese hueco también conduce. Entonces, qué raro eso, es bien curioso. Y el hueco tiene, no es que tenga una carga porque es un espacio vacío,
es un espacio vacío en, en estos orbitales. Entonces no es que tenga una carga, pero se le asocia una carga que tiene que ver con la carga que dejó descubierta. Entonces tiene una carga positiva. Entonces los electrones tienen carga negativa y conducen. Y los huecos tienen carga positiva y también conducen. Entonces aquí tenemos una tabla donde sale la energía de separación de banda de diferentes materiales. Estos de aquí son semiconductores. Este también semiconductor. Este de aquí un aislante, es como el vidrio, aislante, que tiene la media energía de separación de banda. Estos de aquí son aislantes. Perfecto. Ya, pues, entonces los cristales semiconductores tienen entre sí enlaces covalentes. Producen esta estructura cristalina donde cada átomo ve a su alrededor otros cuatro átomos. Entonces nosotros lo representamos, y eso es lo que sale en este libro y en el Cedra Smith, lo representamos como una estructura plana, pero en realidad esta es una estructura tetraédrica, es un tetraedro regular. Son, son cuatro lados, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Allá abajo entonces son cuatro lados, una pirámide. Y al centro de esta pirámide tenemos un átomo y en todos los vértices tenemos átomos. Entonces tenemos cuatro vértices. Uno, dos, tres, cuatro. Y cada uno de estos átomos de los vértices comparte un electrón con el átomo central. Entonces, insisto, esto de aquí no es una representación tridimensional, porque no he encontrado un papel tridimensional todavía y un lápiz que pueda escribir en él, pero, pero bueno, lo vamos a representar así para entenderlo. Entonces tenemos que a 0 Kelvin, lo cual significa a temperatura muy, 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 muy baja, los electrones están quietecitos y están todos en su lugar. Entonces aquí tenemos este es un átomo de silicio y dice más 4 ahí. Oh, ¿qué significará más 4? Si yo me acordaba que el silicio tenía más 14. Tiene 14 cargas en el núcleo, entonces no entiendo qué significa que diga más 4. Bueno, dice más 4 porque cuando uno quiere... a ver, los electrones que están en la capa de más adentro ni se mueven, ¿cierto? Esos de ahí, los que están de aquí para adentro, esos ni se mueven. Entonces yo puedo considerar que todo lo que está aquí adentro está fijo. Y los únicos electrones que podrían interactuar con otros átomos, por ejemplo, son los que están en la capa de más afuera. Esos de ahí son los que podrían conducir la electricidad. Entonces, como los que están al centro ni se mueven y no hacen nada, están quietos ahí, están nomás, pero no hacen nada. Que son todos estos que están acá. Estos de aquí ni se mueven y pertenecen al átomo. Entonces yo puedo decir que internamente esto de acá tiene 14 protones, como 14 neutrones, a veces una diferencia respecto a esos 14, y tiene como 10 electrones. Entonces la carga neta de eso es más 4. La carga neta de todo lo que está al medio y que no se mueve, que incluye núcleo, entonces incluye núcleo e incluye electrones de capas internas. Internas. Ah, que escribo mal. Internas. Yo solo escribo mal cuando... No, siempre escribo mal, pero escribo especialmente mal cuando estoy hablando y escribiendo al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos estos más 4 que significan que que si tomamos los protones del núcleo y los electrones de las capas internas, en total suman una carga más 4 que no se mueve. Y alrededor hay 4 electrones flotando. Y esos 4 electrones son los que pueden interactuar. Entonces tenemos
1, 2, 3, 4. Y cada átomo tiene 4 electrones. Pero lo bonito de estos electrones es que pueden ser compartidos. Entonces este gallo comparte este electrón con este. Y este átomo que ve más 4, sus 4 electrones, que lo deja eléctricamente neutro, pero en su capa exterior en realidad ve 8 electrones. Porque ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ve los electrones de los enlaces covalentes. Entonces está como feliz porque si bien su capa exterior tiene 4, comparte con otros 4 átomos un electrón. Entonces como que un electrón de cada uno de estos átomos también le pertenecen a este átomo que está al medio y por lo tanto este átomo está eléctrica, no, está con su capa de valencia completa y eso lo hace especialmente estable. Entonces no va a interactuar mucho y va a estar muy, muy, muy estable. Esa es una de las razones por las que estando con todos sus electrones está feliz. ¿Mm? Uy, ¿cómo dije yo antes que el silicio interactuaba con el oxígeno y producía dióxido de silicio? Bueno, la razón es que en la superficie esto ya no se cumple. ¿Cómo no se cumple? Claro, porque en la superficie, este gallo, imagínense que está en la superficie, este átomo, tiene un electrón que, que está siendo compartido con otro átomo, pero tiene otros 3 sueltos, pues entonces esos son los que interactúan finalmente. Bueno, entonces no interactúa mucho y tiene todos los electrones en su lugar. Eso es a 0 Kelvin. Pero ¿qué pasa si es que aumentamos la corriente? Entonces, la temperatura. A temperatura ambiente, lo que sucede aquí es lo que les comentaba hace 2 láminas atrás. Algunos de estos electrones que están en la banda de valencia saltan a la banda de conducción debido a agitación térmica. Entonces, imagínense que estos electrones ya no están quietos, sino que se están moviendo. Están todos saltando. Y de repente uno, ¡pum!, saltó y quedó en cualquier parte. Quedó libre. Y ya me imagino la canción de Frozen con un electrón. Y yo imagino cosas. Disculpen, tengo hija chica y ella ve Frozen. Ya, entonces saltó el electrón y quedó libre y se puede mover, puede conducir y dejó un hueco, que en inglés se llama hole, por hoyo. En español hay gente que le llama hoyo y hay gente que le llama hueco. Bueno, y ese hueco quedó. ¿Por qué lo ponemos como un signo más? A ver, lo ponemos como un signo más porque ahora a este le falta un electrón. Y al faltarle un electrón, entonces la carga neta de esto es positiva. Son 4 cargas positivas, 3 negativas, más un electrón que está en cualquier parte. Entonces tiene una carga neta positiva. Y esa carga neta positiva se la asignamos al hueco, que además puede conducir energía eléctrica. Porque un electrón de otro átomo puede tapar ese hueco y dejar una carga neta positiva ahí. Entonces el hueco es, para todos los efectos prácticos, una partícula con carga y que se puede mover a una cierta velocidad. Entonces, como dije, existen 2 tipos de portadores de corriente eléctrica: el electrón libre, que es el que está acá, que es un electrón en la banda de conducción, y el hueco, que es una ausencia de un electrón en la banda de valencia. Y esa ausencia de electrón en la banda de valencia tiene carga positiva. Es nada, un espacio vacío, pero tiene carga positiva porque se le asocia la carga que dejó al descubierto en el resto del átomo. La concentración de electrones en un material semiconductor la medimos en número por centímetro cúbico. Y esa concentración de electrones es n. Y la concentración de huecos también se mide en número por centímetro cúbico. Entonces, a temperatura ambiente existe una curva, digamos, en función de la temperatura,
que me dice cuánto es n y cuánto es p. Y esa curva está aquí, está expresada en esta ecuación. Entonces los semiconductores intrínsecos son los semiconductores como los que acabamos de ver, como este que está acá. ¿Qué gracia tiene? Tiene igual número de electrones libres y huecos. O sea, cada vez que aparece un hueco es porque un electrón saltó de ese lugar. Entonces n y p son iguales. Entonces n igual p. Es un semiconductor intrínseco. N igual p. Entonces, a una temperatura absoluta, K, Kelvin, perdón, T en Kelvin, la concentración intrínseca o número de electrones libres y huecos libres por centímetro cúbico puede ser calculada a partir de esta ecuación, donde n es el número, intrínseco, eso viene de intrínseco, ni cuadrado, que va a ser n por p, porque n es igual a ni y p es igual a ni, entonces n por p es b de cubo, ¡ah!, cubo por e a la menos g partido por kt. De cubo, wow. B depende de cada material, por ejemplo en el silicio tiene este valor, siempre usan centímetros, esto es histórico, ¿ah? CGS, no sé si es una unidad muy adecuada, pero es la que se usa. Después está E sub G, que es la energía de separación de banda del silicio, que 1.12 electrón volt. Ahí está. Qué raro. Entonces, electrón volt, ¿eso es una unidad de qué? Electrón volt es una unidad de energía. Pero una cantidad de energía muy poquita. Es la energía, un electrón volt es la energía de un electrón eh, cuando está a un volt. Una energía potencial. Claro, pues si yo pongo un electrón a un volt, ese electrón eventualmente va a acelerar debido al campo eléctrico. Ah, perfecto. Ya tiene que ver con eso. Entonces una energía del electrón, y se mide en electrón volt, que es una energía muy pequeña, muy pequeña. Y K, bueno, es la constante de Boltzmann, que se mide en electrón volt partido por Kelvin. Perfecto. Entonces esta ecuación nos dice cuál es la concentración de portadores de carga. Muy bien, pues. Entonces, hablemos de esto otro. Cuando estamos en equilibrio térmico, lo cual significa que está todo en equilibrio y hay temperatura, entonces hay dentro de esta estructura cristalina algún átomo, algún electrón que salta a la banda de conducción y deja un hueco. Y eso se llama ionización térmica. Ionización térmica significa que hay suficiente energía aquí debido a temperatura y por lo tanto esa energía está siendo traspasada entre todos los electrones y de repente un electrón tiene más energía y logra saltar hasta esta banda de conducción, llega hasta la banda de conducción y deja un hueco que puede conducir. Entonces eso es ionización térmica y a través de esta ionización térmica se genera un par. Este es un par electrón-hueco, lo cual significa que el electrón conduce y el hueco conduce. Eso es un par electrón-hueco. Y la recombinación es todo lo contrario. Es como ver esto en cámara al revés. ¿Cierto? Viene un electrón y perdió energía de un hueco y ¡pum!, cayó al hueco. Anuló el hueco. Y al caer al hueco se recombina. Desaparece un electrón libre y un hueco y perdemos dos conductores de electricidad. Perdemos un electrón y perdemos un hueco. Entonces, en promedio, están a una temperatura dada, hay muchos de estos electrones que están saltando y muchos de estos que se están recombinando. Y si logramos sacar una foto en un instante determinado, la concentración de electrones y huecos sigue esta ecuación.
en un instante determinado, ¿cierto? Es el promedio. Y es n igual p igual n sub i, y esa es la concentración que se llama intrínseca de un material intrínseco. Entonces miramos la tabla periódica. Em, Carbono, ¿se acuerdan? Nitrógeno, boro, hay un montón de esto. Ah, este es el carbono, sí. Ah, yo dije que típicamente era como 12 el peso atómico. Pero no es 12 exactamente, sino que es un poquito distinto. Qué raro eso. O sea, este es el número atómico, que es un entero. Y el peso atómico, que es cercano a un entero, pero no es un entero. Porque a veces hay algunos de estos átomos que tienen una concentración de neutrones un poquito mayor. Bueno, esta es la parte de la tabla periódica que nos interesa, especialmente la parte del silicio. Entonces el silicio tiene peso atómico 28, número atómico 14, tiene 4 electrones de valencia. Y a veces podemos hacer cosas muy interesantes con el boro o con el fósforo. Entonces está el silicio, pero el silicio, este tenía ¿cuántos electrones de valencia? Este tiene 4 electrones de valencia. Este de acá tiene 3 electrones de valencia y este de acá tiene 5 electrones de valencia. Todos estos que están acá. Entonces, pasan cosas bien especiales cuando combinamos silicio con boro o con fósforo. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Se imaginan al boro, no? O al fósforo? Imaginémoslo. Entonces, el boro, a ver, vamos a partir con fósforo mejor. Entonces, vamos a agarrar un cristal semiconductor como este, que es silicio, este silicio, silicio, silicio. Vamos a agarrar un átomo de silicio, lo vamos a sacar y vamos a meter en su lugar un átomo de fósforo, que tiene 5 electrones en su capa de más arriba. Entonces aquí metimos un átomo pentavalente, que tiene 5 electrones de valencia. Y ese átomo pentavalente tiene 1, 2, 3, 4 electrones, cada uno formando enlaces covalentes. 5. Y ese 5, ese número 5, ese quinto electrón, en esta estructura cristalina no tiene nada que hacer. No tiene absolutamente nada que hacer. ¿Y qué le pasa si no tiene nada que hacer? Queda vagando y queda sometido a cualquier campo eléctrico externo y ahí se puede mover. Entonces deja un electrón libre. Entonces un material tipo N es un material en el cual algunos átomos de la estructura cristalina, que en este caso era puro silicio, los reemplazamos por átomos de algún elemento donante. Entonces estos de aquí son donante o pentavalente. Entonces estos donantes donan un electrón, porque completan sus 4 electrones y el quinto electrón no sabe qué hacer y queda en la banda de conducción. ¿Cuál es la carga neta de la estructura de la figura? Perdón, a ver, cuenten, todos van a contar. 1, 2, 3, uno cuenta todos los electrones, uno cuenta todas las cargas que hay en el centro. La carga neta es cero. Entonces un material tipo N tiene carga neta nula, pero tiene un electrón libre que puede conducir y tiene en alguna parte un átomo que tiene más protones, tiene un exceso de carga, de carga positiva que se anula con la carga negativa de ese electrón que puede conducir. Entonces ese más 5 significa que al medio hay 5. ¿5 qué? Ah, hay carga positiva, ¿cierto? Hay carga positiva, lo cual significa que el número de protones menos el número de electrones que están estables, súper estables en capa interna en este átomo de fósforo, es 5. Ese más 5 no se mueve. Y alrededor de esto hay 5 electrones, 1, 2, 3, 4, formando enlaces covalentes y un quinto que está en cualquier parte. Eso es entonces lo que ocurre en materiales tipo N. Oye, estamos hablando de concentraciones mínimas. No es que la mitad de los átomos tengan un-
que la mitad de los átomos sean reemplazados. Estamos hablando de concentraciones realmente mínimas. O sea, estamos hablando de una impureza, o sea, un átomo impuro, un átomo de material tipo N o material pentavalente, un átomo de fósforo por cada 10 a la 3, o sea, uno de cada 1000 hasta 10 a la 8. ¡Ih! Ese número sí que no sé decirlo, uno de cada 100 millones, uno de cada 1000 hasta uno de cada 100 millones de átomos. Ah, son concentraciones muy chiquititas. Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar uno de cada 1000 átomos, uno de cada 100 millones de átomos, por un átomo pentavalente. Y eso ya le produce una característica distinta al material semiconductor. Existen otros tipos de materiales. Entonces, nosotros jugamos primero, pusimos fósforo. ¿Qué pasa si ponemos boro? El boro es trivalente y es un aceptor. Así como este donante, este es un aceptor, porque acepta. Entonces acepta un electrón. Entonces este tiene carga interna más 3 que viene de todos los protones más todos los electrones, o menos todos los electrones estables, y le falta un electrón en su banda de valencia. Como le falta ese electrón, tiene un hueco ahí. Y ese hueco conduce. Nuevamente la carga neta de la estructura en esta figura es cero. ¿Mm? Muy bien. Entonces, existen los semiconductores extrínsecos, a diferencia de los intrínsecos, que eran los que estábamos viendo acá. Los extrínsecos, nosotros hemos reemplazado o hemos dopado el material con una impureza por cada gran número de átomos, una impureza que hemos puesto con mucha precisión, tal que en promedio tiene un exceso de electrones por sobre el número de electrones de valencia o un déficit de electrones en relación con el número de electrones de valencia, lo cual hace que ese átomo, que ese material tenga electrones libres que pueden conducir o huecos que pueden conducir. Entonces existen materiales tipo N que tienen un número pequeño de electrones que puede conducir. Están los materiales tipo P que tienen un número pequeño de huecos que pueden conducir. Carga neta cero, olviden, no se olviden de eso. Entonces, los semiconductores extrínsecos, que están dopados, que tienen impureza, según la ley de acción de masas, el producto entre el número de electrones libres y el número de huecos es Ni cuadrado, donde Ni cuadrado está en esta ecuación. Entonces, esta ecuación también nos sirve para semiconductores extrínsecos. Es el Ni cuadrado. Perfecto. Entonces, los material tipo N, el número o la concentración de electrones es mucho mayor que la concentración de huecos. Porque este tiene un 2, hay un electrón en alguna parte. Entonces esto deja electrones libres y la concentración de electrones es mucho mayor que la concentración de huecos. Entonces lo que dice esta ecuación de aquí abajo es que el número de electrones de... o cuando hablo de número hablo de concentración, ¿ok? Número de electrones por centímetro cúbico. Entonces la concentración de electrones libres en material tipo N es prácticamente igual a la concentración de impurezas, que es un número de donantes. Esta es la concentración de impurezas de estos átomos impuros que les puse aquí, de estos átomos de fósforo. Y por lo tanto, si yo agarro esta ecuación
y tengo que n es nd, entonces puedo despejar Pn. Pn es concentración de huecos en el material tipo N. Y eso es aproximadamente ni cuadrado partido por nd. Este ni cuadrado viene de esta ecuación, mientras que el nd viene de la concentración de impurezas. Muy bien. Entonces, se dice que en un material tipo N, el electrón es el portador mayoritario, porque hay muchos más electrones que huecos. Y por lo tanto, el hueco es el portador minoritario, porque hay muchos menos electrones, huecos que electrones. Entonces, P sub n significa concentración de huecos en el material tipo N. Entonces, P sub n es concentración de portadores minoritarios. Miremos qué pasa en el material tipo P. Aquí agregamos boro, purezas de boro en concentración súper controlada, y ahí tenemos un exceso de hueco. Entonces el P sub P, que sería la concentración de huecos en el material tipo P, es prácticamente igual a la concentración de impurezas que yo le puse. Y por lo tanto, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar la concentración de electrones en el material tipo P, que serían portadores minoritarios, como ni cuadrado partido por n sub a, donde n sub a es el número de, o concentración de aceptores. Entonces aquí tenemos material tipo P versus material tipo N, y esto dice exactamente lo que les he contado antes. Por ejemplo, en el material tipo N tenemos un exceso de electrones libres, en el material tipo P tenemos un hueco ahí. Ese hueco puede conducir la electricidad porque un electrón de al lado puede llenar ese hueco y dejar otro hueco, y ese hueco se puede mover libremente. Entonces, hablemos de los tipos de corriente eléctrica que hay en los semiconductores. Están las corrientes de desplazamiento que ocurren en presencia de un campo eléctrico externo. Y están las corrientes de difusión que ocurren debido a portadores, a diferencia de la concentración de portadores de carga. Entonces, ¿cuántos tipos de corriente hay? Dos. Nosotros ya habíamos hablado de las corrientes de desplazamiento, que eran las corrientes que se producen en función de un campo eléctrico externo. Estas son las corrientes de un conductor, ¿cierto? Estas son las corrientes que se producen por ley de Ohm, ¿ah? Mientras que estas corrientes de difusión ocurren por otra razón. Y ocurren porque cuando tenemos esto en general en la vida, son leyes físicas, tenemos en un espacio, en un gas, por ejemplo, una concentración de algún material, ese material se difunde a través del gas. Y el decir se difunde significa que por movimientos aleatorios, la concentración de ese material que está en este gas eh, tiende a tener una concentración uniforme en todo el gas. Y eso se puede llevar simplemente aquí a una especie de movimiento de átomos desde las zonas de alta concentración a las zonas de baja concentración. Ojo, no es que haya presión y esa presión mueva los átomos. Esto es algo aleatorio, ¿no? Es mucho más básico. Y estas mismas corrientes, esta misma difusión en zonas en que tenemos, por ejemplo, por alguna razón, una alta concentración de electrones en una región y una baja concentración de electrones en otra región, eso produce una corriente de difusión que funciona hasta que queda en equilibrio nuevamente y está todo con la misma concentración. Entonces, una redistribución de carga en el semiconductor. Si hay una, como decía, distribución espacial no uniforme de electrones y huecos, debido a su energía térmica se difunden. Y eso produce una corriente de difusión, y el número de cargas que cruza un área por unidad de tiempo es proporcional al gradiente de concentración. Negativo, porque va justo en la otra dirección. Entonces, hay una constante ahí, y una constante de difusión o difusividad. La vamos a ver aquí. Entonces, estas son las corrientes de difusión. Imaginemos un
pedazo de semiconductor que tiene un montón de carga. En este caso son cargas positivas para hacer el ejemplo un poco más seguible. Imagínense que son huecos. Los huecos no son positrones, por si acaso. Positrones son antimateria. Entonces hay muchos huecos aquí y aquí hay poquitos huecos. Entonces, si yo puedo graficar el gradiente, no, si yo puedo graficar la concentración de huecos en función del espacio o de la distancia x mejor. Esto tiene una concentración que parte en un máximo acá y termina en un mínimo acá y tiene un gradiente que va cambiando. Entonces, luego de pocos instantes de tiempo, se produce una corriente que es proporcional a menos el gradiente. A ver, aquí el gradiente es negativo, ¿cierto? Bueno, la corriente va en esa dirección, porque mueve cargas hacia el lado positivo. Entonces, la concentración se mueve según gradiente de concentración negativo. Entonces, la corriente de difusión, I sub D, es el movimiento de carga desde zonas de alta concentración hasta zonas de baja concentración. La densidad de corriente, J, que es lo mismo que corriente pero dividido por unidad de área, puede ser calculado para los huecos y para los electrones. En el caso de los huecos es menos el gradiente, sí. Menos gradiente de concentración por Q, que es la carga del hueco, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por dp, que es la constante de difusión o difusividad de los huecos, y está aquí. En el silicio es más o menos 12 centímetros cuadrados partido por segundo. Y qué rara la unidad, centímetros cuadrados partido por segundo. Sí, sí, una unidad un poco rara, pero es que hay que entender de dónde viene esta unidad. Eh, Tiene que ver con... Esta es la simplificación de otra unidad un poco más complicada. Claro, porque agarran velocidad estos portadores de carga. Ok, tenemos Jn, que es el gradiente, es la corriente, o más bien la densidad de corriente de los electrones. Y esa densidad de corriente de los electrones es más. ¿Por qué cambio el signo aquí? Porque la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Y ese menos se multiplica por este menos y deja un más. Menos por menos más por dn, que es la difusividad o constante de difusión de los electrones, que es mayor que la constante de difusión de los huecos, por dn de x, que es el gradiente. Eso que está aquí es el gradiente de concentración. Muy bien. Entonces están las corrientes de difusión, que son las que acabamos de ver, que son estas de acá. Ahora vamos a hablar de las corrientes de desplazamiento, que es el otro mecanismo a través del cual puede haber corriente en un material. La corriente de desplazamiento, ya habíamos hablado de esta hace un rato atrás, y su vez son debidas a un campo eléctrico externo. Y estas son las típicas corrientes de los conductores. Entonces tenemos, por ejemplo, que la corriente, esa es corriente eléctrica, es Q, es la carga, por N, que es la concentración o número, dependiendo cómo lo tomemos, de portadores de carga, por V sub D, esa es la velocidad de desplazamiento o drift velocity, no tiene nada que ver con voltaje, por el área, por el área por el que están cruzando esto, por el área transversal de esto, ¿cierto? Esa área. Entonces, si dividimos por el área, quedamos con J, que es densidad de corriente, y eso es menos Q por N por V sub D. ¿De dónde salió ese menos? Bueno, aquí esta es una fórmula general. Esta es concentración. En el caso de los electrones, esta es negativa porque la carga es negativa. Y en el caso de los huecos, es más Q por P
por V sub D. Perfecto. Y ese V sub D que está ahí, es proporcional al campo eléctrico. A ver, ¿cómo es eso? Que existe una propiedad de los semiconductores que se llama movilidad, mu. Y esa movilidad relaciona de alguna forma velocidad con campo eléctrico. ¿Cómo será eso? De esta forma. V sub D es, en el caso de los electrones, menos mu n por E, menos movilidad por campo eléctrico. En el caso de los huecos es más mu p por E, donde mu es la movilidad y E es el campo eléctrico externo. Si uno suma estas dos corrientes, porque los electrones están produciendo una corriente y los huecos están produciendo otra corriente en la misma dirección, como en la misma dirección. Sí, pues porque se mueven en direcciones diferentes. Un electrón frente a un campo eléctrico externo se mueve en una dirección, un hueco se mueve en la otra dirección, y un electrón hacia la izquierda produce una corriente hacia la derecha. Sí, pues sí, las corrientes eléctricas van en el sentido contrario del movimiento de las cargas eléctricas. Mientras que un hueco moviéndose hacia la derecha produce una corriente hacia la misma derecha. Entonces, si uno suma estos dos, la densidad de corriente de desplazamiento es Q por, sumando estos dos, P por mu P más N por mu N por el campo eléctrico externo. Y esto es amper por área. Esto es densidad de corriente. Y campo eléctrico. J es algo por campo eléctrico. Y parece que habíamos visto algo de esto. A ver, a ver, a ver. Yo creo que... No, pero ya me olvidé. Como tanto tiempo atrás. Por aquí. J igual algo por E. Ese algo es conductividad. Wow. Entonces llegamos a la fórmula de la conductividad. Entonces ese algo es conductividad. Qué buena. Muy bien. Entonces J total es JP más JN. Muy bien. Hay una relación que se llama relación de Einstein que dice que la movilidad y el coeficiente de difusión o difusividad, la movilidad y la difusividad están relacionadas. Difusividad del electrón partido por movilidad del electrón es igual a la difusividad del hueco partido por movilidad del hueco. Y eso tiene un valor que depende solo de la temperatura, es kT partido por Q, donde K es constante de Boltzmann, T es temperatura y Q es carga del electrón en valor absoluto. Y eso, kT es una unidad de energía partido por unidad de carga, es un voltaje. Entonces, difusividad partido por movilidad es un voltaje. Ese voltaje se llama voltaje térmico y tiene un valor de 25 milivolts a temperatura ambiente. KT partido por Q vale 25 milivolts a temperatura ambiente. Este lo vamos a usar a cada rato. Entonces nos vamos a acordar de ese número. Hay gente que usa 25,9 milivolts a temperatura ambiente. Yo uso 25 milivolts. Em, Aquí hay algunos ejemplos de por qué ocurre esto. Bajo coeficiente de difusión implica que los portadores se mueven lentamente. Eso es frente a un campo externo. Y un aumento de temperatura a su vez reduce movilidad porque reduce los caminos libres de portadores. Entonces estos dos están relacionados porque la reducción de caminos libres también reduce el coeficiente de difusión. Muy bien, ahora pasamos a ver el diodo de unión. Ya hablamos de esta introducción a los semiconductores y ahora vamos a ver el diodo de unión. Y así se ve un diodo. Si es que uno va a Casa Royal y compra un diodo, se ve de esta forma. Y eso es eso. Perfecto. Por eso es que es asimétrico, ¿ah? A diferencia de un resistor que uno lo puede conectar para cualquier lado, un capacitor no. Ojo, hay capacitores que tienen polaridad. Esta rayita que hay acá corresponde a esta rayita que hay acá y marca
algún, marca un terminal, ¿cierto? Este de aquí es el ánodo, este es el cátodo, te marca el cátodo y la corriente va en esa dirección. Aquí, cual significa que los electrones vienen de allá y pasan hasta acá. Muy bien, hablemos del diodo. El diodo es un dispositivo. Ah, yo pensaba que los dispositivos eran como unas cositas con mecánica, no. En electrónica, dispositivo se le llama a cualquier elemento circuital. Entonces, cuando se habla de electrónica de dispositivos, estamos hablando de los que estudian cómo funcionan los dispositivos semiconductores. Internamente no tienen un mecanismo, tienen solamente mecánica cuántica. Entonces el diodo es un dispositivo electrónico, así como el transistor también, de dos terminales que conduce corriente en una sola dirección. Y diodo, el di no viene de dos. Esos dos no tienen nada que ver, lo cual es curioso. A mí me llaman la atención cosas tan raras. Bueno, 1874 fue descubierta la capacidad de rectificación. Esa capacidad de algunos materiales o combinaciones de ellos de convertir corrientes alternas en corrientes continuas. No se sabía por qué ocurría, pero bueno, ocurría. En 1903 ya estaban disponibles comercialmente, nadie tenía idea cómo funcionaban, recién en los 50, o sea, estamos hablando de que pasaron varias décadas antes de que la gente recién pudiera entender por qué funcionaban estas cosas. El nombre diodo fue acuñado por William Henry Eccles en 1919 de las raíces griegas dia, a través de, y ode, camino. Entonces, el di de diodo no es de 2, nada que ver con 2. La función más común del diodo es rectificar, convertir de AC a DC. Pero hay otras funciones también. Detección de partículas, de energía, producción de luz, como el LED. Regulación de voltaje. Regular voltaje, ¿qué es regular voltaje? Hacer que un voltaje sea fijo y estable. Capacitancia variable. ¿Qué? Uno puede hacer una capacitancia variable con un diodo. Wow. Que es bien útil en todas estas radios y teles que tienen sintonización digital, etcétera. Bueno, este es el diodo, ¿cierto? Este es un rectificador. Este otro tipo de diodo que tiene un vidrio ahí. De hecho, el semiconductor está ahí. Ese pedacito ahí es el semiconductor. Yo tengo un alumno que una vez rompió uno de estos e hizo un transistor con ese semiconductor. Fue muy divertido. Bueno, la historia es bien curiosa, ¿eh? Porque la teoría y la práctica no estaban para nada relacionadas. En teoría pasaron un montón de cosas que llevaron al entendimiento de física cuántica y que permitió desarrollar en 1948 la ecuación del diodo por William Shockley, este señor que estaba un poco loco, del que ya hablamos en algún momento. Lo dibujaría, pero soy muy malo para dibujarlo, pero ustedes se acuerdan de él. Oye, Shockley, nada que ver con Walter Schottky, Shockley. Uy, qué raro. Son dos nombres tan parecidos porque uno es W. Schottky y el otro es W. Shockley. Y no estaban relacionados, no están emparentados ni nada. Pero es divertido. Bueno, y en la práctica pasaron cosas muy distintas. Esto es para que lo lean ustedes. La verdad es que no me interesa mucho la parte de la historia, pero es importante que sepan. Está metido Heisenberg. El concepto de hueco, qué increíble eso. Muy bien, pues. Uy, Schottky está metido en los dos. Ah, wow. Parece que era capo Schottky. Yo le habría dado un diodo el nombre de Schottky. Sí, bueno, existían las radios a galena, porque la galena era este sulfito de plomo, que era un cristal que era capaz de conducir para un solo lado, y con eso se podían hacer radios. Ok, volvamos al principio. El diodo de unión tiene esta curva, corriente en el I en el eje Y, voltaje en el eje X, y esta curva cumple con esta ecuación. Esta ecuación es válida aquí, aquí no es muy válida, aquí no sirve para nada, se cae la curva, de hecho ahí no funciona. Entonces tenemos el ánodo, el cátodo,
Este es A, este es K. Y el diodo conduce corriente en esa dirección. Y el voltaje está medido de esa forma. O sea, cuando tratamos de poner voltaje positivo, conduce corriente. Cuando tratamos de poner voltaje negativo, no conduce corriente. Y la ecuación tiene VT. ¡No! VT y es voltaje térmico. KT partido por Q igual 25 milivolts a temperatura ambiente. Muy bien, voltaje térmico. Bueno, tratemos de ver de dónde sale esta ecuación del diodo. El diodo de unión viene de la unión de un material tipo N y un material tipo P. Entonces la clave es la unión entre un material tipo P y un material tipo N. Se logra mediante, no se logra comprando en Casa Royal un material tipo P, comprando en Casa Royal un material tipo N y juntándolo. Eso no sirve, porque no me venden esos materiales. Y aunque me los vendieran, la unión se produce de otra forma. La unión se produce, por ejemplo, agarrando un material tipo P y creando justo al ladito un material tipo N encima. Eso es una unión. Em, Esa es la unión PN. Existen otros tipos de uniones que no son PN, por ejemplo el contacto óhmico, que es una unión entre un metal y un material semiconductor tipo N o tipo P. Contacto en un punto o punto de contacto. Eso es otro tipo de hecho los primeros semiconductores eran de punto de contacto. No eran de unión, eran de punto de contacto. La radio galena eran diodos de punto de contacto. La unión PN es de gran importancia en electrónica. Existen transistores también. Hablamos de ella en todos los cursos de electrónica. Y bueno, ¿cómo funciona? No sabemos todavía, pero vamos a tratar de entenderlo. Y creo que ya llevamos como hora 20, que es lo que dura la clase. A ver, déjenme confirmar. No, me quedan 8 minutos. Así que seguimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la unión cuando agarro un material tipo P y un material tipo N? ¿Qué pasa exactamente aquí? Uf, no tengo idea, porque aquí hay un exceso de hueco. Entonces aquí hay unos huecos que se pueden mover. Recuerden que los huecos les damos carga positiva. Y aquí hay electrones libres. Uh, Oye, los huecos entonces tienen carga, para todos los efectos prácticos tienen carga positiva. Aquí hay huecos, aquí hay electrones. ¿Qué pasa cuando se enfrentan estos dos? ¿Qué pasa en la unión? O sea, yo sin mirar las láminas que vienen ahora, ya ok, si igual las he mirado en semestres anteriores, pero sin mirar mucho, me imagino que si estos huecos tienen una carga positiva y estos electrones tienen carga negativa, yo imagino que se atraen mutuamente y que el electrón probablemente salte y tape algunos huecos. Entonces, bueno, eso es exactamente lo que ocurre. Los huecos, lo dimos vuelta aquí, este es material tipo N, este es material tipo P. Los huecos se difunden a la izquierda y ahí produce una pequeña corriente de difusión hacia la izquierda. Los electrones, que son portadores mayoritarios en esta zona, se difunden a la derecha. Entonces, los electrones que había aquí, que eran unos puntitos negros, saltan a la derecha. Ah, y estos puntitos blancos son los huecos. Puntitos blancos son los huecos, puntitos negros son los electrones. Entonces, este es un material tipo P que tiene un exceso de huecos. Este es material tipo N que tiene exceso de electrones. Y en esta región, en la unión, ocurre que algunos electrones saltan para tapar los huecos del material tipo P. Y cuando eso ocurre, ocurre una pequeña corriente de difusión. Recuerden que un material tipo N tiene carga neta neutra, lo cual significa que si algunos electrones saltan al material tipo P, dejan al descubierto una carga positiva. Entonces el material tipo N, cuando le quitamos electrones, queda con carga positiva. Material tipo P recibió un exceso de electrones y al recibir ese exceso de electrones dejó al descubierto una carga neta negativa. Entonces, y estas cargas son fijas, y estas cargas no se mueven, porque esta es la carga que quedó como de los núcleos atómicos. Entonces, es una
carga que no se mueve y esta carga tampoco se mueve. Entonces, esta región de acá no tiene portadores, porque los portadores que había aquí taparon los portadores que había acá, se anularon mutuamente. Es como, como cuando uno va a un lugar muy burocrático y hay dos personas que atienden y una está ayudando a la otra y nadie atiende. ¿Le ha pasado eso? Bueno, se anulan mutuamente. Aquí pasa lo mismo. Un electrón que me habría servido para conducir y un hueco que me habría servido para conducir se anulan mutuamente y no conducen. Y dejan carga al descubierto. Muy bien. Y esa carga al descubierto. Esta región se le llama Space Charge Region. Space Charge Region. O región de carga espacial. Pero el nombre más común yo diría que es región de agotamiento o región de depleción. Región de agotamiento. Porque está agotada de portadores de carga. No hay portadores de carga móviles en esa región. Aquí exceso de electrones. Aquí exceso de hueco. Aquí no hay nada. Esto no conduce. Entonces esto es un aislante. Esto que ocurrió en la mitad es un aislante. Existen unos diagramas de bandas de energía que no vamos a aprender en este curso, pero que ayudan un montón a entender cómo funcionan los semiconductores. Entonces yo los voy a dejar enunciados al menos para que ustedes tengan una idea. En estos diagramas de banda de energía está la banda de conducción, banda de valencia, energía de separación de banda entre ambos, nivel Fermi y nivel intrínseco. Y cuando uno junta materiales tipo P y tipo N, los niveles Fermi se igualan. Y cuando eso ocurre, se producen estas especies de em, flexiones, digamos, que se flecta un poco esta, o esa curvatura, ¿cierto? Se curvan estas bandas de energía. Esto es lo que ocurre en la unión. Y en estos diagramas de bandas de energía, los electrones aparecen como puntos negros, como bolitas, que están arriba en la banda de conducción, mientras que los huecos aparecen como burbujas en la Coca-Cola, en la banda de valencia. Y como bolitas que son, si yo pongo un electrón acá, por gravedad cae hacia allá. Entonces, pero aquí hay muchos electrones y no pueden subir porque si tratan de subir, pum, se caen. Pum, se caen. Los huecos, como burbujas que son, tratan de subir. Entonces, los huecos están concentrados aquí. Si es que aparece un hueco aquí, se va a mover en esa dirección, porque así se mueven las burbujas de la Coca-Cola. Pero normalmente aquí no hay corriente, porque aquí hay muy pocos huecos. Y los poquitos huecos que llegan acá se van para allá y producen una corriente de desplazamiento. Y los poquitos electrones que llegan acá caen allá y producen una pequeña corriente de desplazamiento. Entonces, ambos dejan carga latente y se produce una barrera de potencial. Esta es la barrera de potencial. Barrera de potencial, que le llamamos de varias formas VB, es típica, voltaje de barrera. Y ese se opone a la difusión. Entonces, normalmente aquí hay una concentración tan alta que yo esperaría que los electrones se movieran en esa dirección. Pero no pueden porque hay una barrera de potencial. Aquí hay una concentración de huecos tan alta que yo esperaría que los huecos se muevan en esa dirección. Pero no pueden porque hay una barrera de potencial, entonces se devuelven. ¿Por qué? Porque hay una barrera de potencial. De hecho, esa barrera de potencial produce un voltaje. Entonces, en equilibrio térmico, el campo eléctrico genera una corriente de desplazamiento y una corriente de difusión. Y ambas se anulan mutuamente. Corriente de desplazamiento por los pocos portadores que llegan a ver este campo eléctrico. Ojo, este campo eléctrico se ve aquí como está pendiente. Ahí hay un campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico. Y esa corriente de difusión se anula con la corriente perdón, la corriente de desplazamiento se anula con la corriente de difusión, que es la corriente debido al exceso de portadores o gradiente de portadores. Por lo tanto, no hay corriente. Y aparece esta barrera de voltaje
que le llamamos V sub 0 o también le llamamos V sub B. En circuito abierto no hay corriente externa, estas dos corrientes se anulan mutuamente, corrientes de desplazamiento y difusión se anulan. Difusión igual desplazamiento. Si una crece, la otra crece, llegan a estado de equilibrio, no hay corriente neta. Entonces en equilibrio térmico, los electrones libres nuevamente son estos puntos negros, los huecos están como estos puntos blancos. E sub C, nivel de energía en banda de conducción, E sub B, nivel de energía en banda de valencia, E sub F igual nivel Fermi, que es el nivel de energía que tiene un 50% de probabilidades de ser ocupado por un electrón, y el semiconductor intrínseco lleva este E sub I. Entonces aquí, al unir estos dos tipos de materiales, se produce un voltaje. Y ese voltaje es E sub C menos un voltaje de referencia. Ya vamos a ver de dónde sale esto. Y esto es campo eléctrico, esto de aquí. Ok. Voltaje integral de la unión. Cuando se doblan o se curvan estas bandas de energía, se produce esa diferencia VBI que yo llamé VB acá, y aquí llaman V0. Y esa diferencia de voltaje se llama built-in voltage, es un voltaje de la unión o juntura, también se llama voltaje de barrera. Q por V, BI es más pequeño que E sub G, esto de aquí es E sub G. Y Q por V, BI es más pequeño, eso es Q por V, BI. Es posible demostrar que VBI es kT partido por Q, que es voltaje térmico VT, 25 milivolts a temperatura ambiente, por logaritmo natural de NDNA, concentraciones, ND concentración de donantes en región tipo N, Na concentración de aceptores en región tipo P, y Ni cuadrado venía de una ecuación que vimos hace mucho rato atrás. Típicamente esto es del orden de 0,6 a 0,8 volts en silicio, lo cual significa que a estos electrones tengo que darle de entre 0,6 y 0,8 electrón volt de energía para que lleguen hasta el otro lado. El diodo ojo no es una batería, en los contactos también hay diferencia potencial, al final el voltaje total en circuito abierto es cero. Y dejémoslo aquí porque ya nos pasamos de la hora. Gracias por ver esta clase y nos vemos en la siguiente.